afiliats tots en el Partit Comunista, van decidir en un moment determinat formar les comissions aquí. Com jo record que en el carrer d'Embrossa, a Palma, quan van tenir la primera sede il·legal, allà van fer unes taules i estaven reveient treballadors afiliant a la gent. Si guardaven un carnet amb l'escut primitiu aquell de les reines i tal. No vaig conèixer comissions obreres, sinó que todo va néixer allá mateix. Mi padre fue uno de cuando se empezó a fundar esto de los sindicatos y tal, uno de los principales afiliados, o sea que esto hace muchísimos años, lo llevamos en la sangre, vamos. Yo conozco a comisiones obreras por un ex compañero de trabajo, un amigo ecuatoriano. Pues no es porque yo vengo y pague mi plata y ya, no, tenemos que venir aquí porque es nuestra casa y para informarnos y para saber de nuestros derechos. Mi madre hace como 20 años que es afiliada y por lo tanto de ella me viene el estar afiliada a este sindicato. Lo conozco desde mi abuela, que fue delegada sindical, mi padre lo es, mi madre lo ha sido y así lo fui conociendo. La gent ha d'estar organitzada i els treballadors més que ningú. És necessari, per tant, que estiguin tots afiliats i organitzats. És una qüestió d'idees, és una qüestió de principis, és una qüestió de tenir les coses clares, que has d'estar lluitant contínuament perquè si t'atures, te trepitgen. Me afilié porque veía que el trabajo pues hacía falta luchar por los derechos de los trabajadores y aparte de eso mi empresa nos vendió y como nos íbamos a otra empresa que no conocíamos pues era importante velar por nuestros intereses realmente. Estar afiliat és estar informat, estar assessorat, estar respaldat. Jo tinc molt clar que hem de participar d'una organització que ens representi d'alguna manera, no? D'una organització social. És que vaig veure que les coses no eren tot així com jo m'esperava, a la feina, i volia canviar-les. I me vaig afiliar per això, per intentar canviar-les. La mayoría de los empresarios abusan de sus trabajadores, lo amenazan verbalmente, no le pagan bien en la nómina, le hacen trabajar horas extras y ni se lo pagan tampoco, o si se lo pagan una miseria. No és el mateix estar afiliat que no estar afiliat. Nosaltres intentem convèncer la gent que s'afiliï, però és molt difícil. El simple fet que fa un compromís davant la vida és això, un compromís. I és importantíssim que un jove el agafi perquè pot marcar el reste de la seva vida. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos las herramientas y si no ponemos voluntad para mejorar la situación que tenemos es anularnos como personas y nosotros tenemos los problemas que no queremos defender. O sea, cuando un problema tiene solución, deja de ser un problema. Sempre hi ha coses que millorar. O sigui, la lluita no s'acabarà mai. Tampoc és qüestió de demanar un món perfecte, però sí demanar una mica més cada vegada. Y es por eso que Comisiones Obreras y Sindicato defienden los derechos de los trabajadores. Comissions obreres perquè és un sindicat majoritari i tothom hi té cabuda. Útil a la hora de defender nuestros derechos, a la hora de mejorar nuestras condiciones laborales y a la hora de ir avanzando en la sociedad conforme vamos avanzando. La utilidad del sindicato es la de estar en una reivindicación constante en cuanto a los cambios sociales y laborales que puedan venir generados tanto del mundo empresarial como del mundo del mismo gobierno. Coraje. 30 años, muchos años, eso como por ejemplo un archivo, ¿me entiendes? Esta gente de 30 años tiene que respetar a ellos, porque ellos quieren arreglar unas cosas para nosotros. Segurament és una persona amb unes opcions sociopolítiques mínimament clares. Jo crec que l'homenatge que els hi fa és molt merescut, vamos. No només per aquest fet dels 30 anys, sinó per els 30 anys, en el moment, la situació social i política que hi havia en aquell moment, però vamos, que aquesta gent són els autèntics afiliats de comissions obreres, són raza pura. Yo creo que es de agradecerles que sigan apoyando las nuevas generaciones que vienen
y que sigan enseñándoles ese espíritu de lucha reivindicativo en cuanto a nuestros derechos como trabajadores. Sobre todo me parece genial, me parece una cosa muy respetable y además admirable, porque encuentro que si no hubiera esta gente, hoy en día no estaríamos donde estamos, no tendríamos las cosas que tenemos, ni los derechos que tenemos, y yo les aplaudo a todos. Difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo